Listo. Pues hablar con tu bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adjetiva, soy física y investigadora de sistemas complejos. Y bueno, mi charla la titulé Complejidad, ciencia crítica para tiempos críticos. Y justamente con eso es con lo que vamos a iniciar, con esta última palabra, con este último término. Ya. Con el término de tiempos críticos. No sé si alguien quiera participar, la idea es que sea un poco más horizontal el espacio. Y no sé si alguien quiera hablar, decir por qué cree que son tiempos críticos, si ha sentido que son tiempos de alguna forma, en alguna dimensión. Ajá. Yo digo que por la presión que estamos poniendo sobre el planeta. Alguna vez leí un dato, algo así como que anualmente estamos consumiendo 2.5 planetas tierras. Entonces, pues eso es crítico porque dependemos de los servicios que nos prestan los ecosistemas, pero al mismo tiempo ponemos más presión sobre ellos. No sé si alguien más quiere escuchar. Todas las opiniones son recibidas. También políticamente hay una tendencia entre los extremos y una búsqueda de identidad también. Hay muchos países que eran muy estables y que últimamente como que pasan a lograr muchos presidentes o que tienen que volver a formar gobiernos políticos. Ok, vale, muchas gracias. Exacto, eso es lo que voy a tomar aquí. Entonces, empezando por lo que dijiste, lo que mencionaste, de toda la parte de los ecosistemas, toda la parte de la crisis ambiental. Entonces, tiempos críticos ambientalmente, aquí tengo una gráfica en la que se reporta el aumento de la temperatura, eso ya es algo que se ha visto y reportado muchísimo, que en los últimos años la temperatura ha aumentado más de muchísimo, a mayor ritmo de lo que debería, y pues también toda la parte de el impacto en los ecosistemas, todas las incendios forestales, la pérdida de la biodiversidad en las regiones, y a esto lo vamos a condensar como una crisis ambiental, una crisis ecológica, ambiental. Y por otro lado, bueno, ahorita retomo lo que tú mencionaste, por otro lado tenemos crisis de salud mental. Aquí tenemos unos datos de datos mundiales de salud mental, en donde se reporta el aumento en desorden de ansiedad, de depresión. Esto es para Latinoamérica. En el mundo la tendencia es más al contrario, ha aumentado muchísimo la depresión, y aquí pues en estas regiones de Latinoamérica donde estamos expuestos a un montón de estrés también económico, ha aumentado los estados de ansiedad, y también esta tendencia a de los hombres jóvenes por preferencias de narrativas de la ultraderecha. Estos también son gráficos de eso, de la tendencia en hombres y mujeres con base en la edad. Entonces, en la edad, tendencias de ultraderecha, y pues también aquí un paper que reporta justamente la brecha de género que ha habido en los últimos años de tendencias más hacia la ultraderecha por parte de los hombres. Eso también ha creado pues una polarización, y a toda, digamos, y muchas más factores y evidencias lo vamos a llamar una crisis social. Y por otro lado, entonces, tenemos la lucha contra la pobreza se ha estancado, hay una caída del crecimiento económico, hay también pérdida de, bueno, aumento de la desigualdad,
Se me olvidó de hecho poner una gráfica que hablará más de esta concentración de la riqueza, que ha aumentado mucho más la concentración de la riqueza. Y bueno, esas son las crisis mundiales, eso también está en el Banco Mundial. Y a todo esto le llamaremos la crisis económica. Pero por otro lado, y ahí retomando lo que tú dijiste ahorita, hay también una crisis geopolítica actual, un declive de la hegemonía norteamericana, pues estamos literalmente en el genocidio que está ocurriendo en este momento contra Gaza, de parte de Israel, y bueno, a todo esto, y también a la tendencia del ascenso del neofascismo de una ultraderecha, lo llamaremos una crisis política. Y por otro lado, también esta crisis política entonces, está atravesada por conflictos militares, conflictos bélicos, y a todo esto también se le está integrando la tecnología. Entonces, desarrollos tecnológicos, drones guiados, es que está encantando, drones guiados por inteligencia artificial, también pues, el sound que los algoritmos nos absorben cada vez más, videos de fake news, que eso también han aumentado muchísimo. Aquí también tengo un dato y es que el 12% de los menores de 35 años usan los chatbots de IA para alternativa para informarse. Y bueno, a todo esto también le podríamos llamar una crisis tecnológica, también como cuál es el sentido de esa tecnología, para qué estamos desarrollando la tecnología, si efectivamente es para desarrollo militar o para qué. Y bueno, tenemos como el panorama distintas crisis en distintas dimensiones, pero están interrelacionadas, porque entonces la tecnología se desarrolla también con fines políticos y también con unos recursos económicos, y eso también causa fracturas sociales, pero a la vez las fracturas sociales y las crisis culturales causan decisiones en la política y así podríamos hallar unas conexiones entre todas y no de forma causal, es decir, están interrelacionadas, no están interrelacionadas de forma causal porque no podemos decir, no, es que la crisis económica está aquí causando todos los problemas, o la crisis social causa todos los problemas, o así con alguna de estas no hay una, digamos, dependencia clara o influencia clara de cómo una influye la otra. Entonces, a esto, a esa interconexión de crisis, se le conoce el término policrisis. Entonces, podemos decir que en este momento en el que estamos en una policrisis. Y bueno, este término de policrisis no es, digamos, para referir, no es para referir que las causas, que las crisis, perdón, sean simultáneamente, sino para referirse a eso que las liga, ¿sí? A que están interconectadas. Y pues este término surgió por Edgar Morin y Anne Brigitte en el libro Tierra Patria, en 1999. Edgar Morin es uno de los principales expositores del pensamiento complejo. Ahorita vamos a retomar un poco esto. Y cómo introduce el término es que no hay un único problema vital, sino muchos problemas vitales, y es esta compleja intersolidaridad de problemas, antagonismos, crisis, procesos descontrolados y la crisis general del planeta, lo que constituye el problema vital número uno. Entonces lo enuncia como que la policrisis es el problema vital número uno. Posteriormente, Mark Swilling, que es un sociólogo sudafricano, que también trabaja en transiciones sustentables, retoma este término para ya dar como una definición más aterrizada y lo llama que es un conjunto añadido de crisis socioeconómicas, ecológicas y culturales institucionales interrelacionadas a nivel mundial que desafían la reducción a una única causa. Entonces, como de forma muy breve, la policrisis refiere a esa interconexión, interrelación e incapacidad de establecer un orden causal específico. Entonces, bueno, también sí, tenemos este problema, este panorama de estas crisis interconectadas, y la pregunta es con qué marco
vamos a visualizar estas crisis, porque si están conectadas también necesitamos un marco que las sostenga. Entonces, desde la academia, ¿qué tenemos? Tenemos disciplinas aisladas, en este momento todavía, cada disciplina, digamos, está hiper especialización de la especialización, porque ya hemos tenido también un desarrollo moderno de las disciplinas que nos ha llevado por allá, que literalmente una profesora de física de partículas decía que ya se especializaba en un capítulo de un libro de por allá de física nuclear, o sea, pero un capítulo solamente. En eso hizo su doctorado y es como, ok, súper especializadas las dos. Entonces, eso también nos da un panorama de que las disciplinas aisladas tienen un límite para abordar este problema de la polifilia. Entonces aquí traigo una parábola que me parece bonita, que es India, sí, es India, es la parábola de los 6 ciegos y el elefante, no sé si alguien la ha escuchado. No sé si me echó, no sé, No. Y es, bueno, la parábola de los 6 ciegos y el elefante lo que dice es que 6 ciegos querían conocer cómo era la forma de un elefante y entonces cada uno llega y se acerca al elefante por distintas partes. Entonces llega el que se acerca por las orejas y dice, no, es que el elefante tiene una forma de un abanico. El que se acerca por la cola, no, es que tiene forma de una cuerda. El de la trompa, no, es que tiene forma de una serpiente. Y así. Es como cada uno se acercó al elefante, que sería como a la realidad, desde su marco y vio una realidad, digamos una parte de esa realidad. Pero entonces me gustó como traer esto en analogía de que cada disciplina ve una parte, pero se pierde de vista ese todo. Y fuera como, bueno, listo, vamos a coger como todas las partes y las vamos a integrar y vamos a mirar la forma del elefante. Entre todos, es como, bueno, pero actualmente lo que pasa que sí estamos en disciplinas aisladas y cuando decimos, no, sí vamos a trabajar interdisciplinarmente, usualmente lo que pasa es más yo te leo desde lejos, que así es un ejemplo de, no es un ejemplo de la vida, es un ejemplo de la vida. Un profesor que dicta economía dice que a los economistas hay que leerlos de lejos porque la economía es una rama de la física, así. Entonces es algo que se ve muy en ese tipo de miradas interdisciplinares. Y es como, bueno, no, se juntan estos dos y tienen una parte, pero no hay un lenguaje común para ver esa realidad en su conjunto. Entonces aquí es donde aparece la complejidad como términos, que, bueno, pues sí, quisiera saber si hay alguien que no ha escuchado el término complejidad en un contexto académico, o todos están un poco familiarizados con el término, o muchos. No han dicho nada. Bueno, no, y otra pregunta. Me gustaría que alguien dijera qué es la primera palabra que se les viene a la cabeza cuando escuchan el término complejidad. Sí. Yo diría como conexión o sistemas que hacen parte de un mundo y que no sé cómo llamarlos, se conectan y también interactúan. Ok, gracias. Bueno, sí, justamente a eso se refiere la etimología. Entonces aquí empecé con la etimología y es justamente lo que mencionas. Entonces, complejidad viene del latín complexus, que significa lo que está tejido en conjunto o lo conjuntamente entrelazado. Entonces aquí hay un manual de iniciación para el pensamiento complejo y el sufijo, que es idad, indica una cualidad o un estado o condición. Entonces, juntando como estas dos cosas, la complejidad referiría a la cualidad de estar conjuntamente entrelazado. Todo lo que esté conjuntamente entrelazado es complejo, tiene la característica de complejidad. Y bueno, yo lo definiría más como la cualidad de lo que está constituido de elementos individuales que se interrelacionan entre sí
de formas que no son triviales y que dan lugar a comportamientos emergentes. Sé que aquí hay un par de palabras, por ejemplo, emergencia y así, pero en sí, por ejemplo, lo podemos ver con un grupo de pájaros volando. Cada pájaro vuela con unas reglas locales, como de dar cierta distancia a los vecinos, cuidar de que no cuidar hacia los depredadores, pero a nivel global surgen unos patrones bien extraños. Eso también ocurre, por ejemplo, en la sociedad, que tenemos interacciones locales, pero a nivel global emerge una cultura, emergen unas prácticas culturales. Así, por ejemplo, en el tráfico, lo mismo, cada conductor pues avanza, sigue estrellas. Y esto a nivel global genera, bueno, no solamente las interacciones locales, porque también está intermediada de la infraestructura por la cual está andando, y etcétera, pero a nivel global ya se ven envenenamientos y ese tipo de fenómenos como emergentes. Entonces, esto sería como una de complejidad. Y aquí quiero dar, introducir que la complejidad se ha abordado desde dos tradiciones distintas que deberían ser complementarias, pero ahorita más adelante voy a mostrar por qué no lo son, y por qué pienso que no lo son, y también por qué deberían serlo, y es el pensamiento complejo y la ciencia de la complejidad. Entonces, el pensamiento complejo surge con Edgar Morin, que es un sociólogo francés, hacia los años 70-80, como respuesta a la crisis del pensamiento moderno. Bueno, también hay algo que quiero resaltar, y es que el pensamiento complejo de igual forma ya había estado en otras tradiciones, en otros abordajes, por ejemplo, en tradiciones indígenas o en ciencia oriental, sí, pero aquí pues nos estamos parando desde el principio, estamos con una crisis occidental que surge en Europa, en Estados Unidos, toda esta parte, entonces estamos más hacia esa tradición moderna occidental y desde ahí es que yo estoy hablando. Entonces, bueno, el pensamiento complejo ya en la modernidad surge también como respuesta a esa crisis del pensamiento, a esas miradas disciplinares, al reduccionismo y también, bueno, Edgar Morin tuvo bastante influencia en Latinoamérica, como que el señor no sé qué estaba pasando, pero se pegó un viaje por Latinoamérica y pasó por México, Colombia, Argentina y tuvo mucha influencia en las universidades de aquí y también colaboró con bastantes investigadores de la región. Y también se recibió muy bien estas tradiciones, este pensamiento complejo, esta forma, digamos, de abordar el mundo, porque se enlazó con tradiciones propias de la época. Aquí en Latinoamérica se estaban pasando por muchos procesos, también unas investigaciones en pedagogía crítica, por ejemplo, con Freire, ecología política, pensamiento colonial, y hubo una reivindicación de saberes frente a la hegemonía de buscaba como, bueno, tuvo más bien resonancia también en el pensamiento que introdujo Edgar Morin, por eso mismo. Entonces hubo ahí como una convergencia de cosas, una resonancia, y el pensamiento complejo en sí lo que nos dice que desde una visión holística e integradora busca articular ciencias, digamos, exactas, humanidades y otras cosas. También se habla de la complejidad, creo que desde aquí también en la tradición, ofreciendo un horizonte epistémico, es decir, de construcción de conocimiento, y político para comprender y transformar la realidad. Entonces, el pensamiento complejo es ver la realidad a través de esta mirada de que todo está relacionado, de que todo está, de que hay conexiones entre relaciones, de que hay unos patrones en la dinámica, en la emergencia, y es como trasladarlo a cómo es la realidad. Aquí quería decir otra cosa. Y en cambio, por otro lado, las ciencias de la complejidad, digamos, se refiere a la parte más del método, a la parte más del técnico.
Bueno, sí, esto también, pues algo complejo, filosofía de la complejidad. Como, ciencias de la complejidad. Esto tiene bases en la cibernética, teoría de sistemas, dinámica no lineal. Esto fue a mediados del siglo XX, pero se consolida como una, digamos, ciencia de sistemas complejos con el Santa Fe Institute en los años 1980-90, gracias al aumentamiento de la computación. Y lo que abarca son marcos teóricos y métodos para el estudio de sistemas complejos. Digamos, los principales temas son ciencia de redes, teoría de la información, sistemas dinámicos, modelación computacional. Aquí, pues, en esta charla no voy a hablar como tal de los métodos, porque el enfoque era otro, pero de pronto más adelante podríamos hacerlo. Y bueno, no sé si estamos la complejidad. Entonces, refiere a la parte como más técnica. Y bueno, yo estaba buscando, fue muy curioso, porque luego esto durante esta buscando, yo estaba buscando una forma de como integrar esta crítica que les mencionaba, de que para mí el pensamiento complejo y la ciencia de la complejidad deberían conformarse más como un todo que por aparte, pero estaba como, pero ¿cómo lo hago? Y justamente encontré un blog del Santa Fe Institute, es el Instituto de Complejidad, más de ciencias de la complejidad, más de las más grandes del mundo, que es en Estados Unidos, está en Estados Unidos, y encontré un blog que se llama What is Complex System Science, y es de David Krakauer, que es el presidente de ese instituto. Entonces voy a leer nuevamente este fragmento, que dice: sin embargo, hay en este planeta fenómenos que están ocultos a plena vista. Estos son los fenómenos que estudiamos como sistemas complejos. Las implicadas exhibiciones del mundo adaptativo desde las células hasta las sociedades. Ejemplos de estos sistemas complejos incluyen ciudades, economías, civilizaciones, el sistema nervioso, internet e ecosistemas. Como bueno, está bien lo que dice, pero hay una forma que no me gusta en la que se introducen estas cosas, y es que dice, están ocultos a plena vista. Entonces dice, están ocultos a plena vista, y luego dice, pero incluye tu sistema nervioso, pero incluye la ciudad, pero incluyen cosas con las que interactúas con todos los días. Pero ¿cómo va a estar oculto a plena vista si yo hago parte de esto? ¿Sí? O sea, como que no me gusta la forma en la que se introduce digamos, también está todo esto de la complejidad, que a veces es como, no, es algo misterioso, es que es algo, y que, bueno, sí, muy intrincado, pero como que te aleja de verlo como parte de tu cotidianidad. Entonces, tenía que hacer, resaltar. Énfasis. Como así. Entonces, justamente esto también me dio pie para decir, ok, o sea, sí, presidente de más grande del mundo, pero de igual forma hay ahí de fondo como una distinción de que la complejidad es contraintuitiva, está, sí, lo que dice, ocultos a plena vista. Entonces, también ahí quería resaltar que es ocultos a plena vista, pero ¿vista de quién? ¿Y vista desde dónde? ¿Sí? Si sigues teniendo, digamos, un marco mental en el que lo que te hace más sentido es pensar en el reduccionismo o en abordar las cosas desde disciplinas aparte, pues sí va a estar oculto a plena vista, ¿sí? O sea, también el marco mental con el cual mires la realidad influye mucho en la investigación como tal. Y ahí es justamente en donde quiero traer que para mí la complejidad sí se constituye en un pensamiento complejo, pero también unos métodos que vienen de la ciencia de la complejidad, pero que no deberían estar, digamos, por aparte, sino que justamente debe ser un marco integrado de estas dos tradiciones. Si queremos analizar y poder observar mejor cómo es esta relación entre las distintas crisis, y si queremos aportar a dar una, sí, aportar a entenderlas
y pues a solucionar lo que queremos. Entonces, bueno, para mí la complejidad, lo que hace la ciencia de la complejidad como tal, es ofrecer herramientas conceptuales y matemáticas para entender patrones y dinámicas que ya forman parte de nuestra realidad, o sea, que están ahí presentes, que no solamente es como, sí, no, el sistema complejo está allá y yo tengo unas herramientas y lo estudio a través de esas herramientas y la realidad tiene que ajustarse a estas herramientas que yo tengo, sino es más como, ok, la realidad es esta. Estas cosas, digamos, pueden ser las hipótesis de lo que está pasando, pero también como, pero bueno, realmente, ¿qué está pasando? Y ahí sí ajustar los métodos que aplico y también las preguntas que me hago, ahorita más adelante voy a tomar esto. Y en sí, como esta mezcla de pensamiento complejo y ciencia de la complejidad, lo que nos daría es una epistemología, entonces estudio los marcos con los que construimos el conocimiento del mundo. Entonces, una epistemología en la que nos reconocemos como parte de esos entramados y nuestra implicación, y también reconocemos la implicación que tenemos en los sistemas que estudiamos, porque o sea, si estamos dentro de la sociedad y vamos a estudiar, obviamente estamos dentro de la sociedad, y vamos a estudiar la sociedad, no es como que yo estoy afuera, sino que las mismas preguntas que hago ya hacen parte de ese modelamiento y también pueden influir en la toma de decisiones de la misma sociedad, etc. O sea, ya son cosas que no podemos como tener la ficción de que se separa, que es así, como si ocurre como no, es que está la neutralidad. Esto viene a romper como esos mitos de neutralidad, de observador, externo completamente, que aquí pues tampoco voy a profundizar en eso. Okay. Y pues bueno, una contraposición a verlo como una implicación en los que estudiamos esta parte más política también de la investigación, toda la investigación también responde y está inmiscuida en un sistema político, social, etc. Es como ver la complejidad como una técnica. Entonces aquí quiero traer un ejemplo, solamente traje uno, pero hay bastantes más. Y es el Preferential Attachment propuesto por Barados y Albert en 1999. Es un algoritmo de redes. Entonces, básicamente, lo que nos dice es, tenemos una red y lo que nos está diciendo es cómo se conectan los nuevos nodos a esa red que ya tenemos. Entonces, este algoritmo lo que hace es que los nodos nuevos se conectan a los nodos que tienen más conexiones. Entonces, por ejemplo, las conexiones, entonces usted tiene 5 y llega el nuevo nodo a conectarse a ese que tiene más. Y esa es lo que explica un poco que haya como creaciones de hubs, como de nodos que son muy centrales, se llama hubs. Nodos que tienen mucha centralidad y este tipo de redes es redes libres de escala, en donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Entonces hay como esta tendencia en este tipo de redes que puede ser dinero, influencia, de todo. Bueno, en sí lo que explica, esto explica cómo muchas redes reales, la red web, redes sociales o también citas académicas, surgen estructuras de este tipo. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene muchas citas académicas va a tender a acumular más. Si alguien también tiene mucha riqueza, va a tender a acumular más. Pero esto es algo de cómo funciona nuestra sociedad, de cómo está estructurada. De hecho, aquí hay muchísimo que en el comercio internacional ni siquiera es una red libre de escala porque es como que todos tienen así y muchos no tienen nada, es como, o sea, solo dos tienen un montón y es como ni siquiera es una red libre de escala. Pero, digamos, lo que quiero problematizar de esto es que se tiende, o hay una tendencia en ciertos investigadores que he escuchado, de interpretar esta existencia de hubs como algo natural de las redes, como algo que surge naturalmente. Y como la complejidad no es como no, pues es que nos estamos aproximando a sistemas reales, sistemas de la naturaleza,
pues también se usa como es que lo que yo observo de la naturaleza es lo que debe ser. Entonces hay un argumento ahí para una inevitabilidad de la concentración de riqueza o la desigualdad. Como, pero es que si surge así en las redes, es que el algoritmo mismo con el que lo estoy construyendo ya tiene ese tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces también los análisis que haga pues va a estar intermediado por eso. Pero algo como concluir que es natural o que es inevitable, pues ya es otra cosa. De hecho, también una amiga me contó que había visto un video de ciencia de la comunidad también, en el que como que con este algoritmo concluía que la forma de evitar no es chistoso, sino chistoso de increíble. Bueno, la forma de evitar la obesidad era no relacionarse con las personas obesas. ¿Por qué? Porque se relaciona como que tus vínculos también son obesos para como la conclusión, bueno, no te tienes que relacionar con personas. Y es como, pero, ¿cómo? ¿Cómo así? Y igual forma también está atravesado por decisiones políticas, económicas, porque entonces la comida trata también responde unos intereses, pero es como no vamos allá, como quedarse en una capa de análisis, una capa de análisis muy grande. Y bueno, entonces, ahora también hay otros ejemplos, por ejemplo, este profesor que trabaja en econofísica modela la economía como sistemas de partículas que intercambian dinero, que las partículas son personas y cuando chocan intercambian dinero, y hay modelos estadísticos entonces que hay una concentración de dinero, ¿sí? Como hay una concentración de dinero, y una de las conclusiones también es que esta concentración de dinero es natural, porque si las mismas partículas se necesitan energía, y la energía es dinero, entonces ¿cómo no va a ser algo natural? Y es como, ¿dónde está esa otra dimensión más política de qué es lo que se investiga? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? Entonces, esto no solamente es una crítica hacia la complejidad, porque pues cualquier ciencia, cualquier disciplina también puede usarse para justificar la narrativa hegemónica, para justificar la narrativa en la que estamos y llegar a conclusiones extrañas. Y ahí es donde también quiero poner la investigación en la academia. Entonces, ¿qué preguntas tienen lugar y qué preguntas importan? Es como, digamos, la reflexión ahí. Y bueno, investigar es importante por la etimología, significa ir tras de la huella o ir a buscar una pista. Pero no se van a buscar cualquier pista, ¿no? O sea, en la academia nos dicen que es, no nos dicen así como tú te dices, pero sí hay digamos, una tendencia, unas inercias de qué es lo que, digamos, lo que se va a investigar, que también está muy intermediado por el financiamiento, ¿no? Donde haya financiamiento, también hay investigación. Entonces, aquí quiero traer la curiosidad como motor de la investigación. Entonces, la curiosidad también es lo que nos dice qué preguntas nos hacemos, qué preguntas deberíamos hacernos, pero esta curiosidad no es como libre. Y aquí quiero traer, bueno, entonces, no solamente el cuando dejamos de preguntarnos que si nos preguntaban está muy relacionado con, no, es que los niños no te preguntan eso y ya entonces, pero más bien de por qué nos dejamos de preguntar esas cosas y por qué dejamos de ver el mundo, digamos, desde estos lentes más activos de una curiosidad genuina. Y pues es difícil si pasamos por el colegio, que todos pasamos por el colegio, si pasamos por el colegio y estamos sentados todo el día y realmente estamos aprendiendo lo que queremos aprender y ni siquiera nos dicen para qué es importante aprender esas cosas, sino que es más como una educación muy dogmática, ¿no? Muy de esto es así y ya. Y pues en la academia la curiosidad debe encajar en ese molde rígido, en ese modelo rígido de pensamiento, más de como construcción de un edificio, más de poner un ladrillito,
Y pues eso lo vemos desde el colegio hasta la universidad, todo. Y a esta curiosidad le llamamos una curiosidad institucionalizada. Aquí quiero traer una frase que el investigador multidisciplinar y filósofo político, este video es muy bueno, súper recomendado, se llama Curious Minds, From Building Knowledge Networks to Insight Political Resistance. Súper recomendado. Y lo que dice en este video es que la curiosidad institucionalizada afianza las estructuras sociales, las conserva y las mantiene, mientras que la curiosidad resistente las transforma. Entonces, aquí tenemos como estos dos tipos de curiosidades, una es la curiosidad institucionalizada y otra es la curiosidad resistente, que se verían más como así. Curiosidad institucionalizada como una forma más de un edificio, más un camino, o sea, que te dicen, es que te falta este ladrillo para poder aportar a este edificio en particular, y así. Y más una curiosidad resistente que es, digamos, más amplia, que también nos conecta pues con nuestra humanidad, ¿no? Como de hacerse preguntas genuinas del mundo y de la realidad. Yo lo vería más como una forma de red, como ir viendo la realidad, digamos, con estos lentes en donde, digamos, cosas, digamos, conceptos, digamos, experiencias también, pero como de esa forma más diversa, como más plural. Y, bueno, ya. No sé si fue verdad, pues. Un poco, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro cuento de igual forma. Entonces, estamos en el problema de las crisis interrelacionadas y a este término le llamamos policrisis. Entonces, policrisis es una incapacidad de hacer un orden causal. Pero es más una interrelación de causas y consecuencias también. Entonces, fracturas sociales también causadas políticas, pero las fracturas sociales también generan crisis ambiental y la ambiental también condiciona la crisis social, etc. Entonces, policrisis. ¿Y cómo la vamos a abordar? Las disciplinas no son, digamos, suficientes para abordar estas problemáticas que están interrelacionadas. Necesitamos cambiar de marco mental. Y ese, digamos, cambio de marco mental con el cual veo la realidad y me acerco a la realidad, lo condensaría en el pensamiento complejo, pero también necesitamos métodos para estudiar esa realidad, y métodos científicos y pues, cuantitativos, también estamos en este contexto de la academia, de física, no sé en qué disciplinas estén, pero sé que, digamos, es más hacia ciencias de la complejidad que estamos aquí, y pues que yo también me paro desde esa postura. Pero necesitamos este marco de pensamiento para acercarnos a la realidad. No es lo mismo coger un sistema y aplicar unos métodos y llegar a unas conclusiones extrañas que decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero saber del sistema? ¿Cuál es las preguntas que quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero como saber? Y también con base en eso, ampliar los métodos que uso o aplicar los métodos que uso, pero con un sentido. Entonces, bueno, deberían estar mezclados, y pues hay una curiosidad resistente que nos lleva a transformar esas estructuras sociales e institucionales en las que estamos, que también es necesario para poder abordar estas crisis de raíz, ¿no? Porque no es como, si estas crisis, si lo que estamos ahorita solo se va a lograr si lo hacemos, si identificamos las raíces y si transformamos también la forma en las que comprendemos esa realidad. Entonces, bueno, quiero como mirar las conclusiones. Bueno, en tiempos de policrisis, las preguntas que nos hacemos importan, y la forma en la que nos enfocamos la realidad importa mucho más, bueno, importa tanto como las respuestas que tengamos, pero las respuestas están condicionadas de la forma en la que hago las preguntas, de las preguntas que voy a hacer, la forma en la que hago las preguntas ya sesga unas respuestas posibles, entonces
están muy, muy interrelacionadas. Esas. La complejidad no puede reducirse a métodos, la complejidad no puede reducirse a métodos, también es un marco de pensamiento que debería estar mucho, mucho más integrado con el pensamiento complejo. Y es que ha sido una experiencia muy, se me olvidó mencionarlo, ha sido una experiencia muy, muy grande. Ir a congresos de física de sistemas complejos o en donde hay un poco más de estos métodos técnicos de sistemas complejos, en donde realmente no hay una postura de nada, o sea, en donde es que es tan increíble, otra vez, que por ejemplo, un investigador que investiga los sistemas complejos en ecosistemas, le preguntaron por la responsabilidad ambiental, que cómo desde ser científico se posicionaba sobre eso, del aspecto ambiental, del momento en el que estamos, y literalmente lo que dijo fue, yo no tengo más responsabilidad que ustedes que están ahí sentados escuchando, como es que la responsabilidad de todos es la misma, eso como, prácticamente no, eso no estamos en crisis ambiental, eso no sé, también es causada por todos los humanos de la misma forma, porque la humanidad es el problema. Algo así dijo, y yo digo, ¿pero cómo? O, por ejemplo, también mostrando comportamientos que son, que son uno de los sistemas complejos, poniendo ejemplos como, no, es que una fábrica de pistones, como muy mecanicistas, así como los pistones interactúan entre ellos, y es como, pero tienes muchísimos sistemas reales en donde puedas ejemplificar eso, ni siquiera ejemplificarlo, sino pensarlo más desde esos marcos reales y por eso no sé, unas cosas. Y bueno, aquí es donde llegamos a esa curiosidad institucionalizada que reproduce lo que ya está dado, reproduce esas estructuras que también nos dicen como, bueno, es que hay que investigarlas como el ladrillo, el ladrillo, el ladrillo para poder poner esas, para poder seguir, digamos, construyendo esa estructura. En cambio, una curiosidad resistente, podemos decir que abre grietas o teje los posibles caminos alternativos. Y pues es lo que necesitamos, ¿no? Para poder abordar esta policrisis. Y bueno, quiero traer esto también, y es una complejidad como una ciencia situada, es decir, una ciencia contextual, que cultiva una curiosidad resistente y que está orientada a otros futuros habitables. Y también, pues, una pregunta ahí como para reflexionar en la reflexión, y es ¿qué ciencia vamos a construir para responder a los problemas que también nos abordan como región, ¿no? Porque también la ciencia muchas veces es pues, llevarse a los investigadores a Europa, a Estados Unidos, en el fondo, responder las preguntas pues, que les importan. Pero pues realmente aquí, ¿quién se queda también construyendo, construyendo y resolviendo los problemas que nos atraviesan? Están muy ahí, o sea, desigualdades, crisis sociales. Y bueno, con esto de la policrisis no es igual para todo el mundo, ¿no? O sea, hay miradas diferenciales dependiendo de las regiones que estamos, y claramente Latinoamérica es una región potente y que tiene, atraviesa todas estas policrisis de una forma muy pesada. Entonces, es como lo que les quería traer. Pues, sí. No sé si... no sé si hay preguntas, Ajá. Tengo una inquietud, digamos, que, bueno, digamos que estoy de acuerdo en que una perspectiva compleja puede abordar ciertos problemas en el mundo pues, de una manera más efectiva. Sin embargo, ¿cuáles son las limitaciones mismas de esta perspectiva? ¿Cuáles son los límites que se puede hacer desde una aproximación compleja a la solución de los problemas? Sí, yo creo que es un... claro, o sea, también hay que cuestionarse las limitaciones y tenerlas muy en cuenta, porque si no caemos en lo mismo, ¿no? Como la complejidad.
y ya con la completa. Y al final es igual otro reduccionismo que se haría, como que igual sería algo como que nos devolviera. Entonces sí creo que hay que tener muy en cuenta esas limitaciones y también desde que, digamos, no sé si llamarlo ética, o desde qué postura se va a hacer ciencia, ¿sí? O sea, si llegamos como la ciencia moderna, como no, es que nosotros somos los que sabemos, los que tenemos los métodos, los que vamos a decirles qué hacer, cómo hacerlo, y así, pues, digamos que se caería también en lo mismo. Pero si es más como no, desde aquí también vamos a poder brindar lo que sabemos, lo que tenemos para desarrollar marcos comunes, pero como en conjunto, ¿sí? O sea, por ejemplo, sí, o sea, como unos lenguajes comunes, pero más desde el diálogo, tanto, digamos, con otras disciplinas como también con otros saberes que no están dentro de la ciencia moderna. Y pues llegar como a ese diálogo y a pesar de que sí, o sea, partimos de la ciencia de la complejidad y todo esto, lograr converger a otras cosas que aún no conocemos, que aún no sabemos, pero que estén, digamos, que respeten mucho esta integración, convergencia desde desarrollos de lenguajes comunes, también con esas, digamos, otros saberes, y sí, como que ampliarlo también un poco más ampliar el marco. No sé si nos pregunta. Pues no sé cómo plantearla, pero pues no sé si es, como que me queda esa duda, digamos, poniéndolo en contexto de el trabajo de grado, ya sea pregrado o maestría, que me voy a tener que voy a contar todo, porque está como en tiempo para reducir, tienes que mirar porque quieres ganar y todo eso. Pero pues claro, o sea, esa es una forma que tú podrías abordar el problema ya mucho más generalizado, entender mucho mejor, pero pues no sé tú cómo lo limitas para poder comenzar a aplicar estas técnicas de una vez, como desde esos flores de investigaciones de universidad. Sí, o sea, como, tú cómo lo compactas y volviendo a ese mismo ejemplo, de que de los trabajos de grado normalmente se hacen de forma individual, pero que son estrategias complejas, que funcionan y asociadas múltiples, es cómo se podría integrar. Okay. ¿Cómo crees? No, yo creo que no. No sé qué me puedo hacer. Claro, muy buena pregunta y muy buena, muy relevante, como también pensar, que estaba un poco como con las limitaciones, pero ya las limitaciones como de los tiempos, un poco, y como de las, digamos, de qué tanto voy a abordar, que también es toda una decisión. Y eso también es una decisión muy porque también decidí, digamos, que voy a tener en cuenta, a tomar en cuenta, qué problemas voy a tener en cuenta. Entonces yo creo que, bueno, desde mi experiencia, eso fue algo que fue muy difícil cuando estaba formulando mi trabajo de grado. Y fue, porque bueno, lo que hice fue modelar un sistema urbano, como redes de metro y así. Pero lo que yo estaba pensando también era como el transporte urbano, como los carros, las autopistas, etc. Entonces, como hay muchas variables, muchas variables. O sea, por ejemplo, tú podrías decir, no, es que los trancones son causados porque las personas salen de su casa. Y entonces tienden a manejar de forma más, no sé, caótica y así. Y de hecho hay enfoques hacia allá. Entonces también es como decir, bueno, decidir el enfoque que voy a tener y sí o sí saber que el método no te va a capturar la realidad. Es algo que hay que, digamos, tener muy claro desde no voy a poder capturar la realidad, son muchísimas variables, de igual forma
es como, no tengo claras las conexiones, las variables, y es como aproximarse a esa realidad mediante ciertos métodos que sí están acotados. Digamos, una de las metodologías, bueno, no, sí, los modelos con los que yo te recomendaría mucho, digamos, hacer investigaciones que pueden ser un poco más, que entienden cosas, es conciencia de redes, porque justamente, digamos, que esta naturaleza que es algo amplio y algo que integra información de distintas variables, entonces, digamos que también eso, como cambiar algunos marcos metodológicos que me permitan sí capturar unas variables, pero sí tener claro que no las van a capturar todas y que también lo que estamos haciendo es aportar a esa, digamos, avance en estas investigaciones, pero como que necesitamos muchas personas que tengan también miradas distintas, que logren capturar distintos comportamientos para así ir avanzando y tejiendo ese nuevo conocimiento en este campo. Pues es un poco más personal, pero pues yo siento que en la academia como que se interpreta, ¿no? En que te vas a utilizar y que lo que digamos, desde tu perspectiva, pues me imagino que debe ser retador, porque pues como que no le preguntan que es como, ah, como complicado, ¿no? O sea, como que es bueno, pero que es, o sea, como que siempre las cosas tienen una respuesta muy como estructurada, como en algo. Entonces, mi pregunta es como desde tu experiencia, o sea, académica también en el mundo laboral, ¿cómo evitar caer en ese mismo sistema que te encamina a veces como a tener que especializarte y de alguna manera aislarte de las otras ciencias? Porque es difícil, o sea, a veces es difícil, digamos, tú dices, no, pues como que también en la universidad como que cada facultad está con su facultad y con sus profesores y no se ligan como esas relaciones, entonces en el mundo laboral pues también no se comprende mucho. Entonces, desde tu experiencia como estudiando este tema, con el trabajo de grado, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo es difícil o cómo afrontaste los retos como de lograr esa conexión con otras disciplinas? Es que no sé cómo. Sí, digamos que sí hay sí, claro, hay muchos retos, más como, digamos, para salirte como de esas cosas, como digamos, desde la misma academia, no sé, por ejemplo, llegar y decir, no, es que va a hacer un proyecto en una materia, ¿sí? Y ya está como, digamos, con un profesor que tiene una mirada como superdisciplinaria, y decir, no, es que va a hacer un proyecto de ir no sé, a investigar tal cosa, pero hablando con economistas y desarrollando cosas. Entonces, digamos que sí es muy difícil, es todo un reto, y muchísimo más si se hace como dentro de la misma institución. Digamos, una de las cosas que ahí yo te diría de cómo lo logré fue como teniendo un grupo que no era, haciendo parte de un grupo que no estaba dentro de ninguna institución. O sea, sí era como estudiantes de la Universidad Nacional, pero no era un grupo institucionalizado y nunca fuera así. Porque, pues ahí tenemos como más libertad de movimiento, y si podíamos proponer el seminario que quisiéramos y pues integrarnos con otras disciplinas si así lo teníamos. Entonces teníamos que tener un seminario de la complejidad donde había principalmente artistas. Sí, es como que, pero si hubiéramos hecho como no, eso desde un seminario de física, era como no, pero ¿para qué invitar artistas y o cosas así, porque ya tiene una narrativa horrible? Entonces, es como a veces salirse de esas cosas imposibles que hacen actividades. Cambio, si, digamos, es como, no, ok, entonces la institución, estoy aquí, pero puedo hacer cosas también para la institución, pero no quiero romper en todas las familias. Es necesario para tener un espacio en el que pueda ser como más amplio y crecer también desde ese otro lugar. No sé, sí, o sea, eso fue como la experiencia.
digamos, personal, de mi abordaje, obviamente, porque sí, o sea, no sé, o sea, igual a mi profesor de pregrado, o sea, no, digamos que fue algo muy, bueno, vamos a hacer una modelación, de tal, como si seguir un poco su lógica, aunque yo igual decía como, trataba de meter como otras cosas, otras narrativas, como, no, es que así no. Entonces, como, ok, también reconocer que pues en la institución efectivamente las cosas distintas y no querer cambiar desde la institución, pues, digamos, no se académica, eso no. Y también pues no querer entrar a cambiar y también decidir qué luchas, digamos, si hay que dar, qué cosas sí hay que hacer, qué cosas sí hay que hacer como ese esfuerzo de querer transformar y qué cosas son como luchas perdidas, que es más pérdida de energía que cualquier otra cosa. Entonces, En la reunión ahí, Daniela Costa tiene una pregunta, entonces, pues, si algo prende el micrófono, no sé si pero toca. Hola, desde acá. Hola, Daniel. ¿ahí me escucha? Sí, se te escucha bien. Ah, bueno, re bien. Bueno, primero felicitar a Ann porque pues tremenda, o sea, siento que llegar a cierta edad y aún mantener ese espíritu de curiosidad y de proponerle cosas a la academia y al mundo que son de vanguardia es maravilloso. Entonces ella en sí es un ejemplo de lo que predica. Por otra parte, pues yo me hacía la pregunta. O sea, hoy estaba hablando con una campesina y ella me contaba que había dejado de ser agricultora porque los insumos químicos estaban muy caros. Y entonces yo le hablé pues de los abonos orgánicos y ella como que se le prendió el bombillo y yo no le hablé mucho, solo le dije, no, pero pues usted puede mezclar pues el popó de la gallina con tierra y hojas y material verde y eso le hace que le aumente la fertilidad de los cultivos. Y ella como, ah, sí. Y se le iluminó el bombillo y ahí dijo como, no, de pronto ha sido pereza, como que no se me ocurre. Y creo que en esa pequeña frase, no se me ocurre, está todo lo que escribían, como de que gradualmente, ya sea por el sistema educativo, por las redes sociales, por la virtualidad, etcétera, hemos perdido, como que nos hemos vuelto discapacitados de poder mirar la realidad y simplemente desarrollar la inventiva propia que todo ser humano tiene, no importa en qué contexto haya nacido. Entonces es como, yo en un primer momento dije como, uy, no, como que grave la vaina, porque es como que tienen la tierra ahí, tienen las plantas ahí, como que el entorno les está mostrando cómo se puede hacer y no hay como esa visión de verlo. Está ahí nomás, pero no lo ven. Lo que decían de que es invisible, así esté a plena vista. Y es porque tenemos ya muy formateada la cabeza de cómo se ven hacer las cosas. Y entonces yo estaba ahí como, no, tenaz, tenaz, pero pues todo bien. Cuando en un momento pensé, bueno, ¿y si yo me pongo a mí en el foco de observación, que yo pues pasé por colegio, universidad y en teoría he tenido esos privilegios, yo tengo esa misma capacidad inventiva? Y luego me hice una pregunta que me dejó plof, que fue como, ¿qué formas se me ocurren para generar mi propia sostenibilidad financiera, aparte de las que me propone el modelo capitalista? Y quedé en ceros, o sea, no hay como una curiosidad, no hay como una inventiva desarrollada que me permita mirar las posibilidades de vida más allá de lo que me ofrece el capitalismo. Entonces, claro, se me ocurrían unas, como no, es que puedo irme por el lado de la investigación y así, pero pues esos son modelos académicos del capitalismo. Me puedo ir por el emprendimiento, pues ni se diga. Me puedo ir por contratos a término fijo o a medio tiempo o prestación de servicios y es lo mismo. Y yo decía, oiga, como que primero fue la vida y después fue el capitalismo. ¿Y cómo estaré de ya formateados y discapacitados que ya no nos podemos imaginar posibles vidas o formas de crear nuestras vidas por fuera del capitalismo? Y no es una dominación colonial del territorio, sino es una dominación del pensamiento, de que realmente ya no podemos verla de otra forma.
o me voy a otro país, o sí, pero como que siempre son los lugares conocidos. Y ahí es donde explorar la vida como con un cerebro nuevo, cada día levantarse como con esa curiosidad se hace tan importante porque como que hasta que uno no se libere uno, pues difícilmente va a poder como realmente entender de qué manera la sociedad en su conjunto podría como liberarse. Y es eso, es esa curiosidad debe estimularse todos los días, siento yo, desde la manera en que uno cocina, cómo preparo esto distinto, de la manera en cómo hago ejercicio, porque siempre los lugares comunes, como el gimnasio o ya, la manera de trabajar, porque el trabajo 99% es un portátil para nosotros que somos intelectuales, porque no hay otra forma de trabajar, o sea, es como que uno habla con las generaciones pasadas y es como si no es el portátil, uno es un subdesarrollado o no hizo uso de sus privilegios y entonces termina trabajando con las manos y eso es un retroceso en la vida. Y es como, oiga, y si trabajo con mi respiración o trabajo como con mi cerebro, o sea, pero no, entonces cada vez nos capacitamos más supuestamente para estar a la altura del mundo laboral, pero porque entonces tengo que aprender a programar para tener trabajo. Primero, no disfruto programar, lo hago para sobrevivir y segundo, pues no se me ocurre otra cosa. No, literal, no se me ocurre otra forma de vivir o de amar. Entonces es un tema bien complejo, ahora que uno lo piensa y es como, wow, como que uno queda realmente bluff, pero también muy motivado. Y eso es lo que genera el buen pensamiento crítico, siento yo. Entonces, gracias. Vale, muchas gracias por tu intervención. Sí. Gracias por compartir tus reflexiones. Sí, son muy pertinentes también bueno, para mí y para el espacio y creo que para todos. Eh, Celeste también tiene la mano levantada. Entonces, si quieres, prende el micrófono, por favor, Celeste. Hola, 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 ¿se me oye? Hola. ¿Sí se oye Sí. bien? Gracias. Sí. No, Angie, felicitaciones, me gustó mucho la presentación. Qué lindo volver a verte como en este tipo de espacios. Tengo mis reparos con Edgar Borín, pero, pero en general me encantó mucho como los puntos a los que llevaste la reflexión. O sea, me siento feliz por verlo. Yo tengo sobre todo una pregunta, luego de todo pues, lo que ha pasado con mi vida personalmente. Yo colocaba ahí en el chat que no solamente había como una policrisis ambiental, política y esto, sino también de salud, como que hay un montón de discapacidad que está creciendo enormemente. Yo lamentablemente estoy en ese grupo luego de una infección de COVID, pero la pregunta puntual para no desviarlo es, ¿cómo crees vos que esta epistemología de la complejidad se puede relacionar con una sensibilidad que no es solamente epistemológica, sino también como espiritual? Me explico. Yo siento que el mundo que habitamos por el capitalismo, el patriarcado, etcétera, está muy anclado como a una concepción en la que los individuos somos autosuficientes y aislados ontológicamente de los demás, es decir, como si uno pudiera existir solo y aparte, pero no solamente así los individuos humanos, sino todo, o sea, como que así se piensa todo, ¿no? Como que la física está por allá y no tiene nada que ver con nada más, y etcétera, lo que ya expusiste. Y yo siento que esa reconexión que muchos sentimos cuando estudiamos sistemas complejos, también tiene un carácter espiritual ahí raro de fondo. Es como sentir, uy, marica, yo hago parte de esto. O sea, se me había olvidado que yo pertenezco al mundo y que yo estoy participando de él. Entonces, quería preguntarte eso, como de tu perspectiva y tu trayectoria como investigadora, eh, ¿cómo entra esta reflexión espiritual? O si entra, si no entra. Solamente quería como colocar esa parte de la reflexión. Porque, claro, y ya con esto cierro, por espiritualidad me refiero a una noción de Thomas Nagel en un artículo que se llama La actitud religiosa y la espiritualidad secular. Y él dice que la espiritualidad es traer a nuestra conciencia cuál es la relación que tengo yo como individuo en este mismo instante con la totalidad del universo. Entonces, ya, eso era y felicitaciones, de muy bacana la charla. Bueno,
Eso es tremenda, tremenda. Muchas gracias, Mario, perdón. Muchas gracias por tu intervención, por tus palabras y también por traer a colación esa pregunta que sí es toda un tema. Pues digamos, desde mi experiencia, ay, perdón, ¿cómo está acá? Es que justamente estos días, y me parece muy curioso que justo lo menciones porque estas semanas que han pasado, justamente estuve a partir de un video que vi, un video ensayo, que reflexionaba sobre justamente eso, como, sí, como de la crisis del sentido también que estamos viendo ahora, o sea, como que no es solamente una crisis, bueno, es crisis que mostré, la de salud también es una crisis pues que pensé también incluir, pero es como, hay muchas, y también la tomé como una crisis social más, como crisis de salud mental y todas estas cuestiones. Creo que sí es importante la reflexión de ponerla también como una crisis en sí misma y respecto a esta cuestión, digamos, de lo espiritual, digamos, desde mi experiencia personal, sí fue muy así. Pero también porque la carrera de física en sí me desconectó, digamos, de esa humanidad, ¿sí? Como de que te desconectan digamos, de la realidad, del sentir, de lo humano, y es como sí, te alejan de eso. Y pues sí hubo muchos años en los que sentí como esa crisis. Yo inicialmente quería estudiar astronomía, pero ya después no me aguanté como, bueno, cuando vi materias así de astrofísica no me aguanté como ese vacío de la inmensidad y es como, bueno, sí, me dicen que el universo es como muy grande y yo o sea, ¿cuál es mi lugar ahí? ¿Sí? ¿Cómo es mi lugar en ese universo? Y pues en el mundo como tal. Y ya cuando llegué a la complejidad fue como una reconexión de todo esto, justamente con lo que decías ahorita, de reconocerme como una parte del mundo y como una parte de ese todo. Y sí creo que hay una dimensión muy importante de cómo esa, no sé, como esa sentirnos más como plenos, también al reconocernos como una parte de esta totalidad y que igual también, al reconocernos como esta parte de la totalidad y reconociendo como patrones que son transversales en la, en la naturaleza, por ejemplo, fractales y este tipo de cosas que sí como que sí nos conectan también espiritualmente con el mundo. Entonces, también ahí lo aterrizo con que el capitalismo tardío, digamos, en el que estamos, también causó una crisis de sentido. Como que después de tener digamos, también unas miradas más nihilistas de la vida, más como de, es que pues la vida no tiene sentido y eso, también pues hubo como esa crisis, o bueno, estamos como en esa crisis que también se evidencia como con otras, ¿no? Como de el consumismo y ese tipo de cosas. Entonces, sí creo, ahí como ya para concretar, sí creo que hay una reivindicación desde también lo espiritual de estas tradiciones que también datan de mucho más antes. O sea, esto no empieza ahorita con las ciencias de la complejidad o con el pensamiento complejo, sino que también nos conectan con concepciones, digamos, ancestrales de ver el mundo y la realidad, como de que la naturaleza está conectada, tiene unas conexiones, hay también unas, no sé, unas dimensiones espirituales que también desde la ciencia moderna no hemos visto, ¿sí? Como que no se han hecho ni evidentes por también el modelo de pensamiento que tenemos, entonces, que es como más occidental y también basado en sí, más pues estas filosofías occidentales y también el judeocristianismo
que también nos desconecta de la realidad, y también una antropóloga que se llama Yayo Herrero. Ella lo aterriza en que digamos, la ciencia occidental y la filosofía occidental también está muy relacionada, bueno, con el judeocristianismo y con esta como desconexión de la tierra, como de que es que aspiramos al paraíso y entonces lo terrenal es lo que me importa, que ahí está toda la naturaleza, y es como esta desconexión de el otro y de vernos más desde ese marco, digamos, intrincado de la realidad, de que es que el otro también hace parte de lo que me compone y también la naturaleza. Entonces, sí hay también toda una dimensión espiritual de esto, y esas también son cosas, digamos, que aún estoy pensando, investigando, de las cuales estoy leyendo, porque sí es algo muy importante también tener en cuenta y abordar, y pues poder integrarlo. Sí. Gracias. Daniela Costa creo que tiene otra No, no, intervención, ya, no sé. es que no bajé la manito. Perdón. Ah, ¿y ya? Ah, se han hecho. Pues con todo lo que han hablado de esa espiritualidad y ese no encontrar un significado, todo, hace poco estaba leyendo a Camus, que Camus escribe Hombre Rebelde, creo que se llama el libro, en un contexto post Segunda Guerra Mundial, muchos existencialistas y todo, y él entonces como que empieza a decir, bueno, uno de los problemas que él ve en ese momento es la lógica. Dice que para él tiene mucho más sentido un mundo que aceptamos que estamos dirigidos por nuestras emociones, en vez de hacer acciones que decimos, no, no, esto es totalmente. Entonces da el ejemplo del asesinato. Dice, yo puedo aceptar más fácilmente un asesinato emocional. Bueno, lógico, entonces él critica como el no permitirnos pensando al mundo con emociones. Él dice que eso es como un problema, como en las circunstancias políticas de esa época es como encuentro. Y además me parecía muy interesante, y tal vez conectando un poco con complejidad, que decía que también tocaba abrazar lo impredecible, como las cosas que no puedes entender del todo, la duda y todo ese tipo de cosas, porque decía que hasta cierto punto el significado de la vida estaba en esas cosas. Entonces, cuando tratamos de dar lógica a todo, tratamos de desconectar de nosotros y todo, se pierde como, sí, esa conexión. Me parecía muy interesante, sí, les interesa ese lado, como se dice siempre. Gracias. Sí, también es como una romper dualismos, ¿no? Porque es como o es lógico o es emocional, pero no ver la lógica como parte también, digamos, de unas inscripciones emocionales que tienes, y también cómo seguir con unas secciones de control. Lo que dices me suena un poco a eso, como no aceptar la impredecibilidad del mundo, y más como decir, no, es que yo actúo de esta forma, y es que y sí es como romper con esos dualismos, que también viene como este marco más integrado, digamos, de pensamiento complejo, sería como un poco hacia allá, como aceptar que no son dos cosas distintas, sino que ni siquiera son dos caras de la misma moneda, porque igual se sigue como pensando en dualismos, sino que es más un gradiente de cosas, y de cosas que igual están integradas, así como un marco más de no esto o esto, sino como de gris. Sí, gris. No sé si más preguntas. Ya. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias también al espacio de Coco, y Muchas gracias.